este día, tengo el gusto de presentarles a Iván Medina. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, que hoy le vamos a ceder el privilegio de bendecir esta casa. Yo creo en la juventud. ¿Cuántos creen en la juventud? Si usted no cree en la juventud, el diablo sí cree en ellos, por eso los tiene arrastrando, vendiendo droga y dedicándose a la destrucción. Pero yo creo en los jóvenes, por eso los tenemos en los púlpitos, los tenemos de empresarios, los tenemos estudiando, porque Dios está capacitando la juventud para transformar esta sociedad. Bueno, Iván, el tiempo es tuyo. El tema es la familia, el sueño de Dios. Para mí es muy importante empezar en el origen o en el principio, que viene siendo Génesis. Lo que hace el mundo muchas veces en la actualidad es destruir o transformar el origen de nuestras vidas, ¿sí? Y lo vemos mucho en la actualidad. En la actualidad hay una inconformidad y lo único que hacemos es gritarlo en internet, ¿cierto? Vemos es que nos quejamos, es que lo hacemos de diferentes maneras, pero realmente no hay una fuerza real en nuestras acciones. Solo son quejas, quejas que incluso el gobierno ya está acostumbrado a escucharlas, ¿verdad? ¿Cuántas denuncias no hay cada día o cada semana, de las cuales el 95% han hecho oídos sordos las mismas autoridades? Entonces vemos que ya ellos ya están acostumbrados a ignorar a la sociedad, ¿sí? Entonces se dan cuenta que la manera en que nosotros los mexicanos, hablando ya mexicanos, la manera en que obtuvimos la independencia como seres individuales con derechos y obligaciones fue mediante una revolución, ¿sí? Fue cuando la gente se empezó a levantar porque estaba en contra de quienes se estaban oponiendo a nuestras propias individualidades, ¿no? Entonces, ¿qué hace el mundo? El mundo empieza a distorsionar y decir, son más fuertes las redes sociales, ¿no? Hay más acción ahí. Y la realidad es otra. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene que estemos de una manera pasiva. Y entonces empiezan a trastornar la historia, empiezan a trastornar nuestros orígenes y se empiezan a olvidar de Dios, ¿sí? Entonces tú dices, bueno, yo sé que para muchos tal vez, voy a ser muy sincero, yo sé que para muchos tal vez Dios no es muy importante, tal vez no es una prioridad en su vida. Yo lo sé porque me lo han demostrado muchas personas, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que desgraciadamente Dios deja de ser nuestra prioridad. Dios lo empezamos a ver como alguien muy cercano a nosotros. Sí es alguien muy cercano, pero no es alguien importante, ¿sí? Eh, yo he visto en las escrituras cómo hay hay personas que estuvieron muy cerca del arca del pacto, que era lo más cerca que podía estar una persona de Dios. Y se acostumbraban y crecían junto con el arca del pacto a tal grado que empezaba a disminuir la importancia de ese pacto que hubo de Dios hacia las personas. Y de las cuales, por sentir esa, ese exceso de confianza y ese exceso de darle la importancia, o sea, hacerlo a un lado, empezaron a morir muchas personas que no le daban el valor que tenía que tener Dios, ¿sí? Esto es muy importante. Entonces, por eso es que yo siempre me voy al principio de las cosas, al origen. Tal vez tú te olvides de tu origen, pero Dios no se olvida de él. Dios no es alguien que tenga un lápiz con una goma. Él lo que escribe así se hace. ¿Sí me doy a entender? Entonces, en Génesis 2:18, está en su boletín, en Génesis 2:18 y pasando del 21 al 23 dice, luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios dice aquí? No es bueno que el hombre esté solo. Dios ya sabía los peligros o las necesidades que tiene el hombre, ¿sí? En su corazón, en su vida, en sus sentimientos. Entonces, Dios no dice, creo que es triste que esté el hombre solo, ¿no? Dice,
no es bueno que el hombre esté solo. ¿Sí? Y después más adelante dice, voy a hacerle una ayuda idónea o adecuada. ¿Qué es eso? Que está haciendo una ayuda que le va a impulsar, que lo va a ayudar, que lo va a proteger, que lo va a encaminar, ¿sí? Que lo va a acercar a los caminos de Dios. Entonces más adelante dice el 21, entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía, le sacó una costilla y cerró la herida. Más adelante dice, de la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Aquí hay algo muy importante y hay muchas veces que evitamos porque leemos todo de corrido, ¿no? Pero hay algo muy importante que al principio dice Dios, el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, ¿sí? Dijo, mira, ella es tu ayuda idónea, ¿no? Y al principio yo creo que Adán pensó, ¿cómo? ¿Qué es mi ayuda idónea? ¿O quién es ella, no? Es un poco similar a mí, pero yo no sé quién es ella. Entonces, más adelante, Adán empezó a conocer a la mujer, ¿sí? Le empezó a conocer, empezó a ver cómo pensaba, qué pensaba de Dios, no sé, su vida, o qué es lo que empezaba a gustarle. Porque también cuando Adán empezó a conocer a los animales, les empezó a dar un nombre según sus fortalezas o debilidades de ese animal, ¿no? Entonces, cuando Dios le presentó a su ayuda idónea, eh, el cual exclamó Adán después de conocerla, dice, esta mujer sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Entonces vemos aquí que él tuvo que conocer a su ayuda idónea, ¿sí? Entonces vemos la importancia de que aunque Dios te haga las cosas perfectas, tú las tienes que empezar a conocer, tú las tienes que empezar a encaminar. Es lo mismo con las oportunidades que Dios te da. No es lo mismo cuando Dios te abre la puerta a una oportunidad y entres para luego salir, a cuando Dios te da una oportunidad para que permanezcas en esa oportunidad, ¿sí? Entonces, aquí lo que vemos que para Dios fue muy importante la familia, el crear ese lazo, el crear esa persona. Entonces vemos que una de las instituciones que más está siendo atacada en el presente es la familia, porque de ahí viene todo, absolutamente todo. Ya ahorita ya hay países nuevos que están siendo creados sobre el ateísmo, ¿sí? Dejar fuera la creencia de Dios. Eh, Sinceramente no tengo el dato del país ahorita porque fue algo que leí en la semana. Pues dice que el 97% de los jóvenes entre 13 y 29 años se consideran ateos. El 97%. Dicen que es la primera generación que se está creando atea. ¿Sí? Pues imagínense lo fuerte. Ahorita sí, es como una adicción, es como la droga o el alcohol, que al principio puede ser bueno, al principio puede ser placentero. Dicen, sí, no creemos en Dios. ¿Sí? Pero más adelante ese país va a ser destruido. Lo hemos visto en la historia muchas veces. Y no porque Dios sea malo, simplemente porque el hecho de tener familias divididas es el hecho de la destrucción. Así de sencillo. Yo veo cómo sufren amigos, familia, incluso la familia, el ver cómo todas sus generaciones vienen teniendo los mismos vicios. ¿Sí? Una familia entera de mujeres divorciadas, una familia entera de no conocer a sus padres, una familia entera del vicio
va destruyendo a los hijos. Eso es una realidad. Y tal vez tú no le des la importancia, porque ya lo ves como algo cotidiano, algo normal, el que hayan divorcios, algo normal, el que no sepa qué orientación sexual tenga un niño. Lo vemos normal, pero no es normal. Eso está mal, ¿sí? Porque yo veo que ciertas personas buscan tener derechos, pero al momento de exhibir sus derechos, se humillan ellas mismas, ¿sí? No solo eso, se exhiben de una manera que degrada a la familia. Ni siquiera es una manera decente de hacer las cosas. Tienen que degradarse ellos mismos para poder exigir un derecho. Imagínense qué tan trastornada ya está la familia. ¿Sí? Mucha gente tiene que salir desnuda para exigir algo. Mucha gente tiene que salir ridiculizándose para hacer algo. No tiene que comer, no come para tener algo. Entonces no tenemos esa necesidad para humillarnos a nosotros mismos. Pues con Dios realmente lo podemos tener todo. Todos somos mexicanos, mas no todos vivimos la misma situación económica. ¿Sí? O no todos tenemos la misma situación familiar. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Porque incluso la Biblia dice, al que tiene mucho le daré más, y al que tiene poco le daré menos. Entonces, ¿cómo? ¡Qué injusto! No soy injusto, porque todo lo que tú estás sembrando es lo que estás cosechando. Si tienes menos, ¿por qué? ¿Eres un mal administrador? ¿Eres flojo? Porque créanme, he visto padres de familia que no hacen nada, así su familia se esté muriendo de hambre. Nada. Y yo digo, ¿cómo es posible? Hasta a mí me duele, ¿no? Dices, tu corazón dice, yo jamás le haría eso a mi familia. Aún siendo un hijo, yo jamás dejaría que tuviera hambre mi familia. Pero pues no sé qué están esperando. Entonces, ¿qué pasa? Pues jamás va a salir de ese hoyo. Jamás. Porque ese vicio lo está llevando a lo mismo. Entonces, más adelante hay algo que me gusta mucho, que es la historia de Job. Yo lo leí porque me enseñó mucho a madurar en ciertos aspectos que uno no ve. Entonces, dice más adelante, el deseo de todo padre de familia es el que había expresado el gran patriarca Job. ¿Sí? Espero que algunos hayan leído la historia de Job. Es una historia muy interesante. Y dice Job 29:18. Esto es lo que pensó Job en ese momento. Yo pensaba, o sea, en tiempo pasado, dice Job, yo pensaba, ciertamente moriré rodeado de mi familia después de una larga y buena vida. ¿Cuál es? ¿A poco este no es el sueño de todo padre o toda madre? ¿Sí? Está rodeado al momento de morir de su familia después de tener una larga y buena vida. ¿A poco no es el sueño de todos? Pero ¿qué dice aquí Job? Muy importante, yo pensaba en tiempo pasado. ¿Qué es lo que pasó con Job? Job era una persona rica, literalmente rica. Tenía sirvientes, tenía mayordomos, tenía trabajadores. Le iba muy, pero muy, muy bien. De los cuales tenía sus hijos, quien era su orgullo. Pero Job sabía que dentro de todo el mundo, todos los vicios y todos los placeres que le daba Job para hacer sentir bien a sus hijos les provocaba el pecado, o sea, llegaban a pecar. Y Job lo tenía muy consciente, tan consciente que Job se levantaba todas las madrugadas de su vida, todas se levantaba para dar holocaustos o sacrificios a Dios por la vida de sus hijos y su familia, y porque Dios no viera los males que habían hecho el día anterior. Imagínense de fuerte. Entonces, ¿qué es lo que Job nos está diciendo aquí?
Job, como padre de familia o cabeza de su casa, ya era consciente de los vicios de su familia. Ya era consciente, pero en su historia jamás dice que Job hizo algo, sino que lo permitió. Y lo único que sentía Job que podía hacer, porque sus hijos ya eran mayores, ya no escuchaban, ya no obedecían. Entonces, lo que Job era lo único que podía hacer era dar sacrificios todos los días. 4 de la mañana se levantaba y 5 de la mañana le rendía los sacrificios a Dios por el perdón de los pecados de sus hijos. ¿Sí me están entendiendo? La fuerte situación. Entonces no estaba Job arreglando la situación de su familia, estaba encubriendo los pecados de su familia. Y algo más fuerte aquí es que todo tiene su respuesta. O sea, toda acción tiene una consecuencia. Y por más sacrificios que hacía Job por sus hijos, nada de esto libró a ninguno de sus hijos de la muerte. Entonces, Job era un siervo que ante los ojos de Dios era un siervo agradable, casi perfecto. ¿Sí? Incluso Dios no quería traerle ningún mal, pero Dios probó el corazón de Job. Entonces aquí vemos que el libro de Job solamente se dedica ¿a quién? A Job. No habla detalladamente de sus hijos, no habla detalladamente de su esposa, sino habla de Job, porque Job era el siervo obediente, no sus hijos, no su esposa, sino Job. Imagínense, entonces, ¿a qué grado de egoísmo estamos llegando que nuestra familia no nos importa? Y no por darle todo a nuestra familia quiere decir que nos importa, sino porque hacemos un lado la relación con Dios a nuestra familia. ¿Sí vamos bien? Entonces, ese día se puso a prueba el corazón de Job. Se puso a prueba en un solo día. En un solo día cambió completamente la vida de Job. El hijo mayor hizo una fiesta, hizo una comida para sus hermanos, para celebrar. Y en ese día todos los hijos de Job se reunieron en una sola casa. Y ese día, esa casa se vino abajo, matando a todos los que estaban en ella. O sea, todos los hijos de Job. Y dice que solamente sobrevivió una persona que fue corriendo a la casa de Job a decirle lo que había pasado, que habían muerto todos sus hijos, y muy importante dice, y yo fui el único que sobrevivió y el único que para darte la noticia de lo que había pasado. Entonces hasta un mensajero se está quedando, ¿no? Otra, luego perdió todo lo que había cosechado, su ganado, su siembra, perdió todos sus sirvientes, mayordomos, sus riquezas, absolutamente todo lo había perdido Job en un solo día. No es que Dios ha sido malo, ese simplemente momento Dios probó a Job, no a su familia, porque su familia no le interesaba a Dios. Oían tanto, es que Dios, es que Dios, es que Dios, es que vamos a la iglesia, es que alabemos a Dios, es que oremos a Dios. Y ya, papá, todavía soy joven, eso déjaselo a los viejos. Sus hijos murieron muy jóvenes por su desobediencia, no por la desobediencia de Job, sino por la desobediencia de ellos mismos. ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo? El hecho que tú estés aquí, así te haya traído tu papá, tu mamá, tu tío, tu abuelo, quien sea, pero la relación con Dios es individual, ¿sí? Y el grado de importancia que tú le des a Dios es el grado de importancia que Dios te va a dar a ti. Porque prefiere darle prioridad a alguien que le interesa a Dios
que alguien que va arrastrado a la presencia de Dios. Entonces, hay que comprender, porque estamos hablando del Antiguo Testamento, la historia. No hay que ir muy lejos. Y lo podemos ver actualmente de lo que hoy estamos haciendo. Una vez entré a una familia y Dios me habló para con la familia y estuvimos hablando mucho de Dios y yo veía su necesidad en esa familia de Dios. Y hablamos mucho tiempo y pues gracias a Dios, Dios se sentó en esa mesa y habló con todos nosotros. Pero hay algo que la mamá me dijo a mí, oye, pero por ejemplo, yo no sé, mi hermana ha ido a la iglesia, mi hermana conoce a Dios, pero mi hermana no se acerca a Dios. ¿Qué va a pasar con ella? Me preguntaba. Y yo le dije, yo sé que es tu hermana, pero si ya conoce a Dios, ya ha experimentado el poder de Dios, y aún así hace un lado a Dios, una de dos, o aún no es su tiempo, que ya es una persona grande, o realmente no es hijo de Dios. Y eso le dolió en el alma, o sea, sí le dolió a la persona que se lo dije. Le digo, así como a ti te duele, a mí me duele, pero si es una persona que no escucha a Dios, no escucha a su padre, o no escucha a tu padre, es porque simplemente no es su hijo. Así de sencillo. Dicen que el trigo y la cizaña crecen juntos, no separado, juntos. Pero después Dios separa el trigo de la cizaña. Es lo mismo con nosotros, exactamente lo mismo. Entonces le digo, pero ¿cómo voy a vivir con eso? Dice. Y le digo, cuando Dios dice que vayamos nosotros al cielo y estemos juntamente con Él, dice, aquí hay palabras claves, que en el cielo no habrá ni más tristeza ni más dolor. ¿Qué es esto? Que cuando tú estés en la presencia de Cristo, literalmente, jamás, es como si jamás hubieras conocido a tu hermana. Nunca existió, porque ella nunca fue parte de ti. ¿A poco en el pan le meten la cizaña? ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Entonces, eso se tiene que quemar. ¿Por qué? Porque es una plaga. Es algo que mata al trigo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el enemigo viene a sembrar la cizaña en donde estás sembrando tu fruto, él sabe que la cizaña que estás sembrando va a matar tu fruto. Él sabe. Y eso es lo que están haciendo. Está sembrando el mundo cizaña en nuestra familia, haciéndonos enemigos en nuestra familia. ¿A poco no dice la palabra de Dios que los padres irán contra sus hijos y sus hijos contra sus padres? Imagínate qué poca ética o qué poca moral o qué poco valor tendría que tener esa familia para que se maten entre ellos mismos o se entreguen entre ellos mismos. Yo he visto casos en las noticias donde hubo un hombre que asesinó a 2 personas, les robó sus pertenencias. Y sí, obviamente lo que hizo mal, y él fue prófugo de la justicia, ¿no? Y se escondió en su casa, con su madre, en la casa de su madre. Y su madre le dijo, ¿qué pasó? Y esta persona asesina le contó lo que pasó. Y su mamá le dijo, yo jamás te enseñé a que hicieras eso. Ahorita mismo te entregas y vas a la cárcel. Y fue lo que hizo. Entonces es increíble la diferencia de valores de una familia, que incluso alguien que cuida de su privacidad o de su persona egoístamente,
aún sigue obedeciendo a alguien que respeta, ¿sí? Que en este caso pues es su madre. Entonces, Job en un día perdió a sus hijos, perdió sus bendiciones, y no solo eso, sino su esposa, su ayuda idónea, lo maldijo para que se muriera. Le dijo su mujer: maldice a tu Dios y muérete. Esas fueron las palabras de su ayuda idónea. Entonces, ¿qué pasa? No es que sea la peor mujer del mundo, no es que sean los peores hijos del mundo, sino que Job no les dio ese tiempo de calidad a su familia para que no se perdieran a tal grado. Porque Job jamás dejó a Dios, jamás. Imagínense, él tenía un cuerpo tan enllagado y él estaba tan enfermo que él tenía que quemar un pedazo de madera para quemarse sus propias llagas y no le siguiera ardiendo. O sea, se tenía que infligir un dolor mayor al que estaba sufriendo. ¿Vamos bien? Pero él, ya cuando llegó la gota que derramó el vaso de Job, él, en vez de maldecir a Dios, él maldijo su propia vida, su nacimiento, pero jamás maldijo a Dios, porque dice: tú das y tú quitas. O sea, él ya entendía quién era Dios. Y en ese momento Dios vio la humildad en el corazón de Job, ¿sí? Y el arrepentimiento de Job, aunque Job no había hecho nada malo, sino sus hijos, su familia. Y en ese momento dijo Dios: basta. Y empezó a bendecirlo. Dice que sus bendiciones de Job fueron 7 veces mayor a las que había tenido. Y que Dios le restauró y le dio aún hijos, aunque ya tenía una edad mayor. Y todavía le dio más años de vida para disfrutar a sus hijos y a sus nietos. Ya Job ya era un hombre mayor. Y le multiplicó sus días, sus años, para que él disfrutara nuevamente a su familia. Y dice que eran los hijos más hermosos de la faz de la tierra. Entonces, ¿es individual? Sí, pero también es tu responsabilidad si tu familia no está o no está con Dios. Es tu responsabilidad. ¿A poco no Job sufrió las consecuencias de la desobediencia de su familia? Ya andan muy callados. Entonces, debemos de tener un orden de prioridades. ¿Tenemos que tener qué? Un orden de prioridades, no solamente prioridades, sino un orden. ¿Cuál es este? La primera prioridad que debes de tener en tu vida es tu relación con Dios. Esa es tu primera prioridad. Tuya, abuelito, tuya, nieto, tuya, primo, tuya, hijo, tuya, tío, tuya individualmente. Debe ser tu prioridad, tu relación con Dios. Y para eso necesitamos disciplina, porque no es sencillo. ¿A poco no es más fácil cambiar las cosas de Dios por algún compromiso que tenemos en otro lado? Es bien fácil. Por ejemplo, yo estoy en el ministerio de alabanza, ¿ok? Y yo, igual que ustedes, he pasado por 1000 cosas. Por muchas cosas, de todas las áreas de tu vida, yo también las he pasado. Y créanme que en lo que llevo de mis 24 años, siempre, fácil he faltado 5 veces a mi ministerio. 5, son contadas. Y eso porque no he estado en el estado. Y, y no he estado aquí, sino he estado en la casa de Dios, tal vez en otro lado. Pero yo he faltado a la casa de Dios solo 2 veces o 3 veces en toda mi vida, 3 veces. Entonces tú me vienes a decir a mí: es que me pasó esto y no puedo ir. Es que hice esto y no puedo ir. Es que tengo un compromiso. Es que es mi fiesta. Es que es mi cumpleaños. Es que la boda de un primo, la boda de un tío.
pues bueno, cuando tú estés en la boda de tu tío, pues yo voy a estar con Dios, ¿no? Y luego dice, es que he estudiado tanto y no he tenido lo que Dios me ha prometido. ¿Sí? O es que yo siempre quise estar en ese lugar y no, nunca he podido. Yo siempre he querido viajar, nunca he podido viajar. Yo siempre he querido tener esta carrera, nunca la he tenido. Yo siempre he querido tener este sueldo y nunca no he tenido. Y dice Dios, yo siempre te quise aquí y nunca te he tenido. ¿Sí? Entonces, sí se puede estar en la casa de Dios si lo metes como tu primera prioridad, tu relación con Dios. Y uno dice, es que no tengo tiempo para orar tanto tiempo porque tengo muchas cosas que hacer. Algo que he aprendido es que si tú inviertes en Dios, Dios alarga más las cosas, alarga más tu dinero, alarga más tu tiempo, alarga más todo, porque tu prioridad es Cristo. Él es el dueño tanto del oro, de la plata, del tiempo. Nosotros nos medimos por un tiempo que se llama cronos. El cronos es el tiempo que nosotros vivimos, ¿sí? Que sabemos que tenemos una hora y esa hora jamás la vamos a recuperar. Pero Dios tiene sus propios tiempos, que es el kairos. Entonces, ¿qué pasa? Si a ti te iba a tomar 5 años ser el director general de tu empresa, o ser gerente, o tener tu propia empresa, si a ti te iba a tomar 5 años, dice Dios, en mi kairos, en mi tiempo, te va a tomar 1 año. 1 año para recibir lo que tú siempre has querido. Entonces, ¿qué conviene más? ¿Qué conviene invertir más tu tiempo? ¿En Dios o en el mundo? El mundo te dice, tu empresa no puede funcionar si no lleva más de 2 años. Hasta en 2 años empiezas a ver dinero. Y Dios te dice, a partir del 6.º mes o a partir del 1.er año, tú vas a recibir tu bendición. Sí, es en serio, es así, así lo he visto yo, así lo he vivido yo. Dentro tal vez de mi ignorancia o mi juventud, lo que sea. Pero yo he recibido muchas bendiciones, 4 veces más rápido de las que recibiría una persona normal. Yo, Iván Medina. ¿Sí? Entonces, nunca debemos hacer algo sin antes haber estado con nuestro Padre Celestial, con nuestro papá. Nunca. Yo soy joven, pero la verdad es que estoy viviendo en un mundo de adultos, y lo cual también cuesta trabajo que se te reconozca como un adulto, cuesta trabajo, porque ya es gente muy adulta y es gente muy, muy grande que lleva años haciendo lo mismo que yo quiero hacer en meses, ¿no? Y fue increíble porque conocí a un arquitecto hace poco, bueno, me dedico a la construcción. Conocí un arquitecto el cual licita para empresas muy grandes y dentro de ellas pues él licitó para gobierno del estado, en lo cual le dieron la construcción de la Secretaría de Economía. Entonces es una persona pues que tiene una empresa muy grande, que tiene la solvencia de millones para poder terminar una obra aún sin que les estén dando dinero. ¿Sí me entienden? Entonces, pues yo soy tablarroquero, me dedico a la tabla roca. Entonces yo me senté con él y él conmigo y platicamos un poco, ¿no? Y, y ya está avanzada la obra, la he estado supervisando, la he estado yo a cargo al 97%, gracias a Dios me ha permitido yo estar ahí. Y él ha reconocido mi trabajo. Y yo creo, no sé, tal vez mi madurez. Entonces él se sienta conmigo y me dice, Iván, tú que llevas tanto tiempo en esto, tú debes de saber esto, me decía. Y yo así de, no, pues si supiera, llevo 5 meses en esto. Pero está bien, llevo años, dice él. Y le digo, y yo nunca ni me reí ni dije nada, y le dije, sí,
precisamente por el mismo tiempo que llevo haciendo esto, las cosas se hacen así. Yo soy el tablarroquero, tú eres el arquitecto, entonces yo soy el especialista en mi trabajo. Entonces no me digas cómo hacer algo de esta manera cuando yo sé que no es la manera adecuada. Entonces, qué quiero darles a entender con esto? Que Dios siempre te va a poner, cuando tú le des la prioridad a Dios, Dios da la prioridad en ti. Y Dios siempre te va a poner para que te reconozcan personas del mundo. Que esta persona es una persona terca y es una persona vieja, o sea, ya es un señor grande, pero es de los señores que son muy cuadrados, muy cerrados, no puedes dialogar con él, no puedes negociar con él. Entonces, Dios nos ha permitido, a mí y a mis amigos, poder, ¿cómo podría decirlo? Ablandar su corazón y poder hablar con él de igual a igual, aunque tal vez por el momento no tengamos el mismo nivel, pero siempre ha sido así. Y dice mi abuelito, que es mi jefe, vaya, dice, es que yo no entiendo a ese arquitecto, él nada más quiere hablar contigo y yo le hablo y a mí me ignora. Y mi abuelo es el que tiene más de 25 años haciendo esto. Y me dice, ay, ve tú, porque a mí ni me quiere, ni me hace caso, dice, nada más quiere hablar contigo. Entonces yo te quedo así de, ok, sí, pero si yo voy y me dice algo que no sé, pues ¿cómo le hacemos, no? Dije, mejor ven como mi consejero. Y ya dice, pues vamos. Pero es increíble cómo se mueven las cosas en el Kairos de Dios. ¿Sí me están entendiendo? Yo necesito que me entiendan. De verdad es muy importante. ¿Sí? Porque Dios recompensa bien padre, de verdad bien padre. Y le he sido muy agradecido a Dios. Y hay veces que sí le pido perdón a Dios porque a veces descuido cosas de Él, pero lo reconozco y me regreso a los caminos de Dios. ¿Sí me doy a entender? Porque nadie es perfecto. Ese es el error más grande del mundo. Nadie, o sea, no hay personas perfectas. Entonces, quiero que vayamos a Mateo 22:37. Mateo 22:37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El 38, muy fuerte. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Qué pasó aquí? Hablamos de que hubieron antes 10 mandamientos, de los cuales ninguna persona en la faz de la tierra podía cumplirlos. Los mandamientos de Moisés. ¿Los recuerdan? Que están en el antiguo pacto, o sea, el antiguo testamento. Vio que la humanidad nunca se iba a salvar de esa manera. Entonces, creó un nuevo mandamiento Dios, el único. Así de sencillo te lo dice, el único y gran mandamiento. Te dice, amarás aparte dice, Jesús le dijo, Jesús, sí, ese Jesús que murió por ti, ese Jesús que hizo que Dios te adoptara a ti como su hijo, porque antes no éramos hijos de Dios, déjenme decirles. Fuimos adoptados hijos de Dios por la sangre de Jesús. Por eso dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, o sea, tus sentimientos, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento del nuevo pacto. ¿Difícil? No, no es difícil. No es difícil. De ti depende hacerlo o no, la verdad. De ti depende. De ti depende ver que alguien tenga un auto de agencia o tú ir por tu auto de agencia. De ti depende tener una casa en renta o tener tu propia casa. De ti depende darle los estudios a tus hijos o que estén frustrados por sus estudios. De ti depende, no de nadie más. Yo le decía a los jóvenes hace unos meses, les decía, es que tú eres 100% responsable de lo que haces
y de lo que no haces. Tú eres 100% responsable. Si terminó tu relación, tú eres responsable. Si te quedaste sin trabajo, tú eres responsable. Si te fue bien, tú eres responsable. ¿Sí? Si Dios te bendice, tú eres responsable de esas bendiciones. Tú eres 100% responsable. Nadie tiene la culpa. Y entonces, el principio que debemos de tenerle prioridad es cuando pones a Dios primero. Es cuando a Dios le pones la prioridad. Cuando tú le das las primicias de tu dinero, las primicias de tu tiempo, las primicias de tu vida. Inténtenlo, háganlo. Va a decir, ay, ya empezó a hablar del dinero. Ya empezó a hablar de las ofrendas y los diezmos. Pues, ¿qué crees que te dice Jesús? Dice, ¿quieres una bendición real? En una parte dice que no probemos a Dios, pero hay una única cosa en la cual te dice, pruébame. Y te dice, pruébame en tus ofrendas y tus diezmos. En eso pruébame, dice Dios. Así textual te dice, pruébame. Pero ¿a quién le estás dando? ¿A Dios o al César? ¿Sí me estoy entendiendo? Entonces nosotros, ¿qué pasa con esto? Nosotros cubrimos solamente emergencias y no prioridades. ¿Qué es esto? El día de hoy dices, yo le voy a dedicar a mi familia lunes, ¿no? El lunes, ¿qué les parece, hijos? Vamos por unas salitas, vamos al cine. Sí, sí, me parece bien. Y ya todos con la idea, ¿no? Entonces llega una emergencia. Dice, híjole, ya hice un compromiso con el licenciado, con el abogado, con el abonero, con no sé quién. Ya hice un compromiso. Y es el lunes a las 6. Entonces, hijos, lo vamos a recorrer la siguiente semana. Entonces, ¿tu familia es una prioridad? No, tu emergencia. Pero ¿qué pasa? Que cuando no tenemos ordenados nuestras prioridades, nos seguimos por sentimientos, por emergencias, y no te dejan ser, no te dejan ni comer. De verdad, no comes. Es que tengo que ir acá, es que tengo que ir acá, es que tengo que ir acá. Y tú, espérate. ¿A dónde tenemos que ir? Aquí, ok. ¿Cuáles cierran antes de las 2? Estos lugares, vamos a esos lugares, porque yo a las 2:30, de 2:30 a 4 como. Porque si no como, no aguanto. Sí, es de verdad, por eso da diabetes, por eso te sube el colesterol, por eso te pasa un sinfín de cosas. La otra vez me hice una prueba para ver si tenía diabetes, y fui con mi pareja, y a mi pareja, bueno, yo salí normal, pero mi pareja salió como en 103 y yo así de, padre, ya tiene diabetes. Y dice la doctora, dice, híjole. Y después dice, oye, ¿comiste algo con azúcar? Y ella, pues me hice un té como con medio frasco de miel. y ella, es que es por eso. Y fue hace una hora y dijo, sí. Es que lo que pasa, tienes que pasar 2 horas antes de hacerte el test, porque si no sales muy alto de azúcar. Entonces imagínate lo que hizo la miel. Le subió 25 puntos el azúcar. Entonces fue así como de, algo tan pequeño te puede confundir incluso para una enfermedad, ¿no? Y ese es el problema de las emergencias. Las emergencias son las que suben el azúcar. Las emergencias son las que te suben el colesterol, lo que te empieza a hacer daño en los huesos. Las emergencias, no tus prioridades. Entonces, ya para terminar, ¿cuáles son el orden de tus prioridades? A ver, díganlo conmigo. El primero, la relación con Dios. Segundo, la relación con tu cónyuge. No con tus hijos es tu segunda prioridad, sino con tu cónyuge. Dice, primero hay que cuidar el árbol antes que el fruto. ¿Sí? La mujer es la que da fruto. Entonces,
Imagínate, te pones a cuidar la guayaba que recién se quedó, te la vas a comer. Y el árbol ya todo seco. Entonces, ¿cuándo vas a volver a tener guayabas? ¿Sí? Entonces, tu segunda prioridad debe ser tu cónyuge. ¿Por qué? Porque al final del día los hijos crecemos y salimos de la casa, pero tu cónyuge se queda contigo. Ya tú verás si la amargaste porque preferiste al hijo mayor o al hijo menor, pero al final de cuentas, quien te aguanta o no te aguanta va a ser tu cónyuge. Al final de cuentas, ¿sí? Entonces es tu segunda prioridad. Tu tercera prioridad son, ahora sí, tus hijos, ¿sí? De esa manera tienen que ser las cosas. ¿Vamos bien? Entonces, para terminar, vamos a Juan 13, 10, Juan 13, 17. Ahora sí que dice, no te hagas el ignorante o que nadie te dijo. Juan 13, 17. Si sabéis estas cosas, o sea, lo que les estoy platicando, bienaventurados seréis si las hicieres. Entonces, no es que sepas mucho. ¿Quién de aquí sabe que debe tener momentos de calidad con su pareja? ¿Quién de aquí sabe que el que trabaja prospera? ¿Quién de aquí sabe que si le dedicas más tiempo a tu hijo lo vas a entender o a tu hija? Creo que muchos ya sabemos muchas cosas, ¿no? Pero dice Dios, si sabéis estas cosas, si sabéis estas cosas, dice, coma, o sea, aparte, bienaventurados seréis si las hicieres. Si no las haces, no, ni pidas nada. Dice, si las hacéis, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. O sea, no es que sepas, sino que hagas y pongas en práctica todo lo que sabes. ¿Sí? Entonces, los exhorto de una manera con amor. ¿Por qué? Porque el amor es estar comprometido a hacer lo correcto. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el amor a Dios, a hacer lo correcto. Entonces pídele a Dios que te dé ese amor, que desarrolles un amor tan grande que ni tú lo puedas comprender. Ese amor ágape que tiene Dios por ti. Pues es un amor que aunque le hagas lo que quieras, Él siempre te va a amar. Pero eso no quiere decir que no te vaya a instruir, ¿ok? O a reformar, por así decirlo. Entonces, yo les digo, la familia es el pilar de la sociedad, es la familia, es el pilar de la iglesia de Cristo, es el pilar de donde vives, ese es el pilar. Entonces, por favor, no lo metan en un cajón y lo guarden. Nosotros somos la luz del mundo, la familia es la luz del mundo. Y como una vela tiene que estar encendida en un cuarto oscuro en medio, no guardado en un cajón, no en una esquina, porque para alumbrar toda la casa tiene que estar en el centro de esa casa, o sea, Dios, ¿sí? Pues muchas gracias por escucharme y darme ese tiempo. Gracias. Bueno, la tarea de papá no es fácil, pero los resultados son los que valen la pena hacer la tarea de papá. Diga conmigo, hacer la tarea de papá bien, valen la pena los resultados. Eh, y bueno, gracias a Dios ya escucharon a mi hijo. ¿Y cuántos de ustedes se van a llevar esto en su vida y lo van a vivir? Primero es Dios. De ahí depende el éxito o el fracaso que tengamos en la tierra. Bueno,